México y Centroamérica durante el periodo entre guerras. La historia latinoamericana durante el periodo entre guerras estuvo marcada por tres eventos decisivos: la influencia estadounidense, exacerbada desde la apertura del estratégico Canal de Panamá y representada por empresas que parecían ser omnipotentes en la política y la economía local, tales como la United Fruit Company; la crisis económica y desorden público generalizado que existió en la década de 1920 debido al desplome de los precios de las materias primas que exportaban, y que se agudizó con la crisis global del año 1929, y la llegada de las distintas vertientes de la doctrina socialista que, triunfante en Rusia, buscó imponer sus teorías a nivel internacional, encontrando en Latinoamérica un caldo de cultivo ideal para su revolución y sus experimentos sociales. México continuaba su sangrienta y desordenada revolución, donde numerosos líderes revolucionarios asaltaban el poder desde sus distintas comarcas originales, y se enfrentaban posteriormente entre sí, produciendo caos y terror entre la población. Con todo, ya desde los años 20 comenzaron a decantarse los ánimos revolucionarios en torno a la figura de un exrevolucionario y presidente llamado Plutarco Elías Calles, que dominó la política mexicana durante la parte final de la revolución. Hacia finales de dicha década se fundaron los partidos que dominarían la escena política mexicana durante el resto del siglo XX, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ambos partidos predominantes conservaron sus ideales revolucionarios y durante sus primeros años se preocuparon de nacionalizar algunos de los principales recursos naturales contenidos en el suelo mexicano, incluyendo su importante industria petrolífera, la que pasó de ser explotada principalmente por empresas extranjeras a ser explotada por una empresa estatal conocida como Pemex. Por su parte, Cuba seguía debatiéndose entre la influencia estadounidense y las nuevas y revolucionarias ideas que proponía el socialismo, que había triunfado en la Revolución Soviética. El desplome de los precios del azúcar que se produjo después de terminada la Primera Guerra Mundial afectó severamente a la economía del país, lo que sumado a los estragos generados por la crisis global del año 2029 empujó los bríos revolucionarios y los llevó a gobernar bajo la influencia de un líder militar llamado Fulgencio Batista. Con todo, poco a poco Batista fue aceptando la influencia estadounidense dentro del gobierno, y pronto se levantaron nuevos partidos de izquierda que reclamaban por mayor espacio para los nacionales dentro de la economía. Guatemala también sufrió desórdenes políticos y sociales durante los años 20, además de los efectos de la crisis de 1929, pero logró enrielarse bajo el gobierno de un militar llamado Jorge Ubico Castañeda, que logró reducir los gastos estatales y pagar la deuda que el país mantenía con acreedores británicos, además de reducir la delincuencia y la corrupción al interior del aparataje estatal. La situación se mantuvo hasta que nuevas inestabilidades derivadas de la Segunda Guerra Mundial derribarían a los gobiernos militares, para imponer un ansiado socialismo. Honduras vivió una situación similar a la de Guatemala, donde las revueltas y la crisis económica fue paliada por la llegada al poder de un general del ejército llamado Tiburcio Carías Andino, que impuso el orden, pagó las deudas estatales y gobernó autoritariamente hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La situación en El Salvador fue muy similar a la de Honduras y Guatemala, con la salvedad que el general que accedió al poder a comienzos de la década de 1930 lo hizo a través de un golpe de Estado, y no de elecciones democráticas o al menos, aparentemente, democráticas. En El Salvador el general Maximiliano Hernández Martínez asumió el control del país y gobernó junto a la aristocracia cafetalera, en medio de una fuerte reducción de los precios del café, que era el principal cultivo del país. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Hernández Martínez fue derrocado y el país cayó en un nuevo periodo de desórdenes e inestabilidad. En el caso de Nicaragua el gobernante dictador y autoritario que impuso el orden fue Anastasio Somoza, el cual, a diferencia de los líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador, logró permanecer en el poder durante gran parte del siglo XX, amasando una enorme fortuna y reprimiendo a la oposición socialista que, encarnada en la figura de un tempranamente fallecido líder revolucionario llamado Augusto Cesandino, marcaría fuertemente la escisión entre capitalismo y socialismo que se vivía en la región latinoamericana.